Perdón, no sé si se haya cortado ahí el audio, pero comentábamos, ¿no? Que estábamos revisando lo del sistema nervioso y el sistema endocrino, que son pues dos grandes reguladores de las funciones corporales que nosotros tenemos. Entonces, comenzando con la parte de la tiroides, pues es una pequeña glándula que tenemos nosotros y entre comillas pequeña glándula porque realmente es una de las glándulas más grandes que nosotros tenemos. Entonces, aproximadamente mide entre unos 15 a no más de 30 gramos. Es pequeñita, ¿no? Imagínenlo. Y pues normalmente se encuentra debajo de la nuez, ¿no? Como normalmente nosotros la conocemos. Ahora, en cuanto a las características que tiene la tiroides adicionalmente, es que, ay, permítanme, a ver, es que volver a reunirse. Perdón, pero ya saben que de pronto por ahí hay pequeñas fallas en la lab. Entonces, en la tiroides, ay, a ver, permítanme. Oye, voy a desconectar el audio. Ya, perdonen chicos, pero aquí como que andamos otra vez con la falla técnica. Entonces, la tiroides lo que tiene de característico es que es una glándula pequeña, entre comillas, pero reitero, es de las más grandes que tenemos nosotros y pesa entre 15 a poco menos de 30 gramos. Entonces, el tema que existe de interés en cuanto a la tiroides es que produce hormonas que afectan literalmente a todos los órganos, los tejidos y las células. Entonces, por esta razón, tiene una gran influencia en el estado de salud. Entonces, dentro de los diferentes tipos de células que podemos encontrar, podemos hacer alusión a lo que son las células C, que reciben este nombre como células claras, y estas células C son las responsables de secretar una hormona muy importante dentro de lo que es la regulación del calcio, la calcitonina. Sin embargo, ahorita no estaremos dando prioridad a hablar de la calcitonina. Por el otro lado, tenemos lo que son las células foliculares, que son las responsables de la secreción de las hormonas tiroideas. Entonces, si se alcanza a apreciar un poquito en la imagen, sobre todo en la que está en la esquina inferior derecha, están las células C, que son las que parecen como pequeños circulitos rojos, y las células foliculares son las que están alrededor como del gran óvalo claro. Entonces, esas células foliculares son las responsables de la producción de las diferentes hormonas. Tan solo para que nos demos una idea de la importancia que tiene para nosotros, pues podemos decir que las hormonas tiroideas son termogénicas. Entonces, al decir esto, me refiero a que aumentan el consumo de oxígeno en la mayoría de los tejidos. Entonces, en virtud de esto es que regulan la temperatura corporal. Adicional, las hormonas tiroideas tienen efecto a largo plazo sobre el metabolismo. Interactúan con otras hormonas de una manera compleja y específica dependiendo el tejido, pero están involucradas en lo que es la modulación del metabolismo de proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Adicionalmente, también regulan lo que es la frecuencia cardíaca. Normal en una persona que no tiene mayor alteración, los efectos fisiológicos realmente de esta glándula y sus hormonas son muy sutiles.
Sin embargo, se tornan en demasía en aquellos pacientes que tienen trastornos endocrinos. Aquí los que normalmente conocemos pues son el hipo e hipertiroidismo. Entonces, este tipo de pacientes con exceso o deficiencia de hormonas tiroideas pueden presentar una variedad de síntomas, por ejemplo, menor o poca tolerancia al calor o al frío, alteraciones en el estado de ánimo, varios síntomas, por ejemplo, en los niños tiene una gran importancia porque las hormonas tiroideas son necesarias para que se puedan expresar otras hormonas y sus efectos. Tal es el caso de la hormona del crecimiento. Entonces, pues necesitamos a las hormonas tiroideas para que el crecimiento y el desarrollo sea el adecuado. Ahora, adicionalmente, también tiene un papel importante en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo en los primeros años de vida, la formación de mielina. Recordemos que algunas neuronas están recubiertas por la mielina, eh, pues aquí es necesario. Y también interviene en lo que es la sinapsis. Entonces, al existir deficiencia de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas y que ahorita las mencionaremos a detalle, afectan. Adicional, se han encontrado en estudios de investigación, en pruebas de citología, se ha observado que el papel que tienen las hormonas tiroideas es que regulan el ensamblaje de las neuronas. Entonces, por esta razón, son tan esenciales para el crecimiento neuronal. Adicional, como les mencionaba, las células C son las responsables de la secreción de la calcitonina. Entonces, si estamos hablando de que existe un problema con la tiroides, consecuentemente estaremos haciendo alusión a que existe también problema con la secreción adecuada de calcitonina, por lo cual se traduce también en problemas de lo que es el desarrollo óptimo del sistema óseo. Adicional, pues haciendo una síntesis de esto, los niños que tengan problemas con función tiroidea, existirá un retraso o bien alteraciones en todo lo referente al desarrollo y al crecimiento, ¿no? Principalmente. Entonces, si no se detecta a tiempo, puede continuar la situación, pero trayendo graves consecuencias para la salud. Caso contrario, cuando se hace una detección temprana, se traduce en un mayor beneficio para el paciente. Ahora, en cuanto a las hormonas tiroideas, es interesante porque son aminas que derivan de un aminoácido, de la tirosina. Y lo que tienen de particular, y que de hecho pues por ahí es muy bien sabido, es que contienen yodo. Entonces, principalmente cuando se le da el estímulo a lo que es la tiroides, se producen dos hormonas principales, la tiroxina o tetrayodotironina, conocida como la T4. Creo que es más fácil que lo recuerden por el T4 tetra, ¿no? Tetrayodotironina. Y tenemos a la triyodotironina, es decir, 3 moléculas de yodo. Entonces, aquí lo característico y lo más importante es que la T3 o la triyodotironina es la forma más abundante. Ahorita les explicaré. Aquí hagamos un pequeño una pequeña observación, ¿no? Realmente la que más se produce es la tetrayodotironina, sin embargo, la que se utiliza más y que tiene un papel relevante es la triyodotironina.
Entonces, la T3 es la más importante. También se produce T3 inversa, que es un isómero de la triiodotironina y que deriva de la tetraiodotironina sometida a la acción de la deyodasa, que lo platicaremos más adelante. Sin embargo, lo que quiero destacar es que en condiciones normales, pues realmente nuestro organismo es incapaz de utilizar esta T3 inversa. Entonces, la que más se utiliza es la T3. En cuanto a la regulación, todo lo referente a las hormonas tiroideas están esto se lleva a cabo por la regulación del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Entonces, de forma normal, el hipotálamo produce y secreta la hormona liberadora de tirotropina. Como podemos observar en la parte superior está el hipotálamo. Podemos ver la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y esta se dirige a lo que es la hipófisis. Entonces, estimula en la hipófisis la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, que como el nombre lo está indicando, pues manda la señal a la glándula tiroidea para que regule toda la producción de sus hormonas. Entonces, aunque la glándula tiroidea produce la T3, la T4, la T3 inversa, el principal producto secretado en cantidad, en términos de cantidad, es la T4 principalmente. Entonces, toda la T4 presente en la circulación se ha formado en la tiroides, salvo que exista alguna situación de problema, ¿no? Alguna situación clínica en donde se tenga que administrar de forma exógena. Y realmente la producción de T3 y T3 inversa es mínima. Entonces, esto podemos observar nosotros, aquí, perdón, en el diagramita me quedó un poquito chueco, más que nada lo que expresa es que en cuanto se censan niveles bajos de hormonas tiroideas por parte del hipotálamo, manda la señal a la hipófisis y la hipófisis a su vez manda la señal a la tiroides para que aumente la cantidad. En cuanto aumenta la cantidad, tanto hipotálamo como hipófisis ya no estimulan a la tiroides. ¿Por qué? Porque realmente la cantidad es la adecuada. Ahora, aquí en cuanto a lo que es la síntesis de hormonas tiroideas, tiene lugar principalmente en los folículos tiroideos, que son los acinos. Ahora, los acinitos son estas partes. Ay, no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Perdonen ahí la imagencita. Pero centrémonos en la parte donde está como el gran circulito amarillo eh, con los pequeños puntitos azulitos y morados. Ahí principalmente es donde nos estamos refiriendo. En donde, pues bueno, aquí son estructuras esféricas, ¿no? Que tienen una capa de células epiteliales principalmente. Entonces, en esa zona que estamos observando nosotros, es un centro hueco y ese centro hueco está lleno de una mezcla de glucoproteína que es viscosa y que se denomina con el nombre de coloide, ¿vale? Entonces es normal que las células foliculares en la glándula tiroides estén rodeando al coloide. Y el coloide, de hecho, tiene un suministro capaz de aportar lo suficiente en un tiempo de 2, 3 meses de hormonas tiroideas en cualquier momento. Entonces tiene como su pequeña reserva, ¿no? Entonces, estas células foliculares, ¿no? Las que estamos viendo alrededor del coloide, producen una glucoproteína que tiene un nombre de tiroglobulina.
además de una maquinaria enzimática para lo que es la síntesis de las hormonas. Entonces, ahorita nada más quedémonos con el dato de la tiroglobulina. Empezamos ahí en el diagramita, ¿no? Entonces, adicional, otro dato importante es que se concentra en forma activa el yoduro de la dieta, es decir, todo el yodo que llega de la dieta, y también el sodio tiene un papel importante. Entonces, existe un transportador sodio-yoduro que permiten el paso de sodio y yodo, ¿no? Regulan el paso de estos dos para poder hacer la conversión necesaria. Ahora, en este punto están normalmente en lo que son las células foliculares. Entonces se empaquetan en vesículas y se secretan hacia el centro de lo que es el folículo. Y este transporte de yodo al coloide se regula por un transportador que normalmente lo van a encontrar ustedes con el nombre de pendrina. Entonces, conforme va ingresando el yodo en el coloide, la enzima peroxidasa tiroidea elimina un electrón del ion yoduro, porque les mencionaba que el yoduro de la dieta se capta. Entonces, agrega el yodo a la tirosina de la molécula de la tiroglobulina. Y a su vez, se adiciona un átomo de yodo a la tirosina, al existir esta unión, se da la creación de la monoyodotirosina, entonces estamos hablando de una molécula, y también se agrega un segundo átomo de yodo, entonces crea la diyodotirosina. Posteriormente, la monoyodotirosina y la diyodotirosina pasan por reacciones de acoplamiento. Al decir reacciones de acoplamiento, pues empezamos a sospechar, ¿no? Por dónde va más o menos la situación, que va a dar por resultado que se cree la triyodotironina y se acoplan dos moléculas de diyodotirosina para formar la tetrayodotironina, ¿no? Entonces, en este punto, ojo aquí, las hormonas todavía están unidas a lo que es la tiroglobulina. Entonces, ya que se sintetizaron las hormonas, el complejo de tiroglobulina, hormonas tiroideas, te lleva de nueva cuenta lo que son las células foliculares. Entonces, ahí en ese sitio las enzimas intracelulares liberan a las hormonas principalmente T3 y T4 de la tiroglobulina. Pero resulta ser que la tetrayodotironina y la triyodotironina tienen una escasa solubilidad en plasma, porque realmente tienen una naturaleza lipofílica. Por lo cual, recordemos ahí un poquito, remontémonos a las bases que estábamos hablando en el sistema endocrino, ¿no? Recordemos que las hormonas se pueden unir a proteínas de transporte, es decir, a proteínas plasmáticas. Aquí es el caso que tienen a sus proteínas plasmáticas como la globulina transportadora de hormonas tiroideas, pues bien específico, ¿no? O sea, no hay ni cómo cambiarle. Ahora, yo comprendo en esta parte que puede ser como un poquito complicado, ¿no? Pues sí, nos podemos perder. Entonces, denme un segundo. Les quiero compartir este pequeño videito. La verdad está muy sencillito, pero muy bien explicadito de todo lo que ocurre en la situación de lo que es la regulación de las hormonas tiroides. Entonces, aquí va.
¿saben qué? Vamos a tener que abortar misión del video. Pensé que iba a ser más sencillo. Sin embargo, está anexo en la presentación porque nos va a ayudar como a verlo de forma más dinámica. Es un videito corto de 5 minutitos, entonces la verdad es que está muy bien explicado y nos ayuda a ir hilando esto, justamente todo el proceso que lo estoy poniendo como en pasitos, ¿no? Aquí nos lo pone ya de manera más amigable, ¿no? Principalmente. Entonces, una disculpa, chicos, aquí con esta parte. Sin embargo, pues bueno, eso no nos detiene y continuamos. Entonces, revisábamos este punto el primero, que era a nivel bajo de hormonas tiroideas, pues viene la regulación, ¿no? Por parte del eje hipotálamo hipófisis tiroides. En un segundo paso, pues en la tiroides, en lo que son responsables principalmente las células foliculares y el coloide se encargan de lo que es la producción, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de la liberación de las hormonas, cuando la tiroides libera la T4, lo hace, como les mencionaba, unido a lo que es la globulina fijadora de tiroxina. Entonces, esta proteína transporta a las hormonas tiroideas en lo que es el torrente sanguíneo con menores cantidades unidas a la prealbúmina. Entonces, sí se libera T4 de forma libre, pero les estoy hablando de un porcentaje chiquitito, aproximadamente del 0.03, 0.05, o sea, es una cosa mínima. Entonces, ¿recuerdan el dato inicial que les mencionaba que la T3 es la más abundante, pero la que tiene como un papel más importante? Pues realmente, no, espero no haberlos confundido, ¿no? O sea, se produce más T4, sin embargo la T3 es como la más abundante, van a decir, ya no me salieron las cuentas. No, lo que ocurre es que en los tejidos periféricos, aproximadamente el 70% de la T4 que se había producido pierde yodo, una molécula, entonces se transforma en la T3 y de hecho aquí en este punto se, se divide, ¿no? Mayor producción para T3 y un porcentaje pequeño para T3 inversa, o bien se elimina, ¿no? Pero les estoy hablando de cantidades pequeñitas. Entonces, aunque la tiroides produce cierta cantidad de T3, entre el 80 y el 85% se forma fuera de la tiroides, principalmente entonces por esta conversión de T4. Principalmente esto está mediado por el hígado y los riñones. Entonces, también lo que es la hipófisis y el sistema nervioso son capaces de convertir la T4 en T3 sin depender necesariamente de lo que produce hígado y riñón. Y también se genera en otros sitios, como es el caso del tubo digestivo. Entonces, esto se da principalmente en estos órganos porque existe una enzima que depende del selenio, que se llama deshiodasa, o también la pueden encontrar en la bibliografía como 5-deshiodasa, y es responsable de eliminar una molécula de yodo de la T4 para formar la T3 o bien la T3 inversa. Entonces, pues gracias a estas desyodasas en las células diana se produce la T3, ¿sale? Entonces, aquí siguiendo la secuencia del diagrama, tenemos la producción de T3, T4, ¿no? Principalmente se transportan, sin embargo, la T4 es la que se transforma por hígado, riñón, tubo digestivo y otras partes, sistema nervioso, ¿no? Y hipófisis, y tenemos tres posibles escenarios principales: la conversión de T3 en tejidos periféricos,
en tubo gastrointestinal y un 20% pasa a ser T3 inversa. Entonces, aquí lo que es la activación de la hormona en los tejidos diana suma otro nivel de control, porque los tejidos diana individuales pueden modificar su exposición a la hormona tiroidea. Entonces, tienen una regulación, un mecanismo que permite la regulación de las disyodasas. Entonces, tiene un sistema muy complejo. Ahora, cuando se da la unión a la hormona, inicia la transcripción, la traducción y la síntesis de nuevas proteínas, haciendo una pequeña recapitulación y una pequeña síntesis. Entonces, volviendo con este punto de que los niños necesitan de T3 y T4 para poder crecer y desarrollarse adecuadamente, es derivado a esto, porque una vez que llegan las hormonas tiroideas a su sitio, desencadenan todos los cambios, ¿no? Entonces, pues todos los efectos metabólicos de las hormonas tiroideas se dan cuando las hormonas se han ido a los receptores, ¿no? Principalmente. Ahora, si utilizáramos única y exclusivamente la tetrayodotironina, pues necesitaríamos aproximadamente 5 a 7 veces más de esta hormona para que se lograra el efecto fisiológico a comparación de la triyodotironina. Entonces, digamos que aquí el organismo produce más de lo que es más fácil producir, pero tiene el mecanismo regulador para poderlo, para quitar la molécula de yodo que sobra y así se puede aprovechar. Ahora, en cuanto a la valoración de los trastornos tiroideos, primeramente debemos de confirmar cualquier situación ante el estudio en laboratorio, ¿no? Solicitar a lo mejor un perfil tiroideo completo. Sin embargo, en ausencia de un estudio tiroideo completo, pues se puede medir lo que es la tirotropina sérica, que también la pueden conocer pues, ahorita que lo estábamos mencionando como la TSH, y que es la mejor exploración como una prueba de cribado, es decir, una prueba de tamiz, por así llamarle, en lo que es la disfunción tiroidea primaria. La valoración también puede incluir una historia dietética, pues justamente para evaluar aquellos micronutrientes necesarios para la salud tiroidea. Ahorita es lo que estábamos mencionando, el selenio para las deyodasas, el yodo, obviamente no puede faltar, ¿verdad? También el sodio, también los aminoácidos, cómo está, si hay ausencia, ¿no? de la tirosina, entre otros elementos, como es la ingesta de los hidratos de carbono y las calorías, si son adecuadas o no. Ahora, dependiendo del valor de la hormona estimulante de la tiroides, siempre y cuando estemos hablando de resultados por encima de los 2000, de las 2000 unidades internacionales sobre litro, podemos interpretarlo de diferentes formas, ¿no? Cuando es superior a 2, pues existe mayor riesgo de hipotiroidismo en un futuro, pues digamos, mediano largo, y también es probable que encontremos anticuerpos tiroideos. Entonces, en este sentido, podríamos solicitar la detección de dichos anticuerpos para confirmarlo. Cuando el valor de TSH es superior a 4, existen también mayor riesgos de cardiopatía. Recuerden lo que mencionábamos en un inicio. Regula lo que es el gasto cardíaco. Cuando se encuentra entre 2 y 4, pues las cifras del colesterol responden al tratamiento con tiroxina, porque entonces estamos hablando de que el metabolismo de los lípidos se está alterando.
Y cuando la T4 libre es menor a 10.4 picomoles sobre litros, pues podemos hablar de alteraciones en el lactante y estamos hablando en el primer trimestre de la gestación. Entonces, son como los valores, no los de referencia, sino los que nos están indicando alteración. Ahora, existen diferentes situaciones que pueden afectar la deyodación. Ahorita que estábamos mencionando lo de la dieta, por ejemplo, el estrés, pues finalmente el estrés trae toda una serie de respuestas neuroendocrinas, ¿no? También podemos hablar de una nutrición insuficiente, enfermedades, déficit de selenio, el uso de fármacos que pueda favorecer esta situación, algunos metales tóxicos, por ejemplo, el plomo, ¿no? Y el mercurio, que son como los más sonados y que de hecho, pues muchas veces atacan a nivel hepático y por esta razón se explica problemas en la desyodación. También los radicales libres inhiben la actividad de la desyodasa. Entonces, también en otras situaciones como es la cirrosis hepática, ¿no? Pues ahí podemos sospechar que hay alteración en lo que es la desyodación. Entonces, en esta situación, aparte de que estemos hablando de valores anormales de T4, muchas veces habrá un aumento de la T3 inversa y un descenso de la T3. Entonces ahí el perfil tiroideo tendrá ciertas características. En cuanto a las alteraciones frecuentes, ahorita las vamos a revisar de forma muy general porque en experiencias bueno, en otras materias, ¿no? Ustedes lo verán como más a detalle. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo platiquemos, pues bueno. Lo más frecuente, el hipotiroidismo, todos lo hemos escuchado y de hecho siempre pensamos en estas personas que tienen dificultad para perder peso, que siempre tienen sueño o están cansadas, ¿no? Entonces, de los casos que se detectan de una tiroides hipoactiva, es decir, hipotiroidismo, más de la mitad es resultado de una enfermedad autoinmune que ustedes lo pueden encontrar como la tiroiditis de Hashimoto, en donde el sistema inmunitario es el responsable de la afección porque ataca y destruye al tejido tiroideo. Entonces, una presentación clínica frecuente de aquellos pacientes con cambios funcionales del sistema endocrino es la alteración de la función tiroidea, ¿no? Principalmente, entonces, aquí podemos encontrar síntomas característicos como personas con poca energía, las manos y los pies normalmente están fríos, están cansadas, existe una hipercolesterolemia, presentan dolor muscular, tienden a ser depresivos y presentar alteraciones cognitivas. Pues porque, reitero, las hormonas tiroideas regulan muchas funciones. Entonces, aquí, pues, el mecanismo fisiopatológico implicado es por parte del sistema inmune, que como mencionaba, ataca y destruye la glándula tiroidea, pues se agranda la glándula derivado a este ataque, entonces está además de grande, crónicamente inflamada y posteriormente deja de funcionar. Y las partes que quedan reactivas aún de esta glándula sufren un deterioro en los años posteriores. Entonces encontraremos anticuerpos tiroideos que están indicando que el sistema inmune está atacando al propio organismo y vienen todas las características. Hay otro síndrome como el síndrome de Schmidt que consiste en hipotiroidismo con otros trastornos endocrinos como la enfermedad de Addison, que aquí más adelante la revisaremos, es una insuficiencia suprarrenal. También el hipoparatiroidismo, diabetes mellitus, que todos estos sabemos que en cierto grado tienen una naturaleza autoinmunitaria.
Otra alteración frecuente que podemos encontrar es el hipertiroidismo, ¿no? Y que de hecho lo pueden encontrar principalmente representado por la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmunitaria nuevamente, en donde hay un aumento global del tamaño de la glándula tiroidea, que es lo que nosotros conocemos como bocio, y hay una hiperfunción tiroidea, es decir, está trabajando más de lo habitual. Entonces, la enfermedad de Graves, reitero, es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Ahorita ya le estamos dando un nombre y apellido, de hecho, a cómo lo llegamos a encontrar en la normalidad, ¿no? Aquí la otra cara de la moneda en cuanto a los síntomas físicos, los ojitos normalmente tienden a ser rojitos, bueno, no la coloración, ¿no? Sino que están rojitos, el ojo rojo, presentan mucha sequedad, están hinchaditos, pero adicional se ven muy saltones. Esto se conoce como exoftalmos. Existe una intolerancia al calor, hay problemas de sueño y ansiedad. De hecho, muchas veces también tienden a ser personas muy delgaditas. Ahora, el signo más común de la enfermedad de Graves es el bocio y pues el exceso de hormonas tiroideas genera en general un grave desequilibrio metabólico y también puede traer por consecuencia una tirotoxicosis, es decir, presentar problemas por el exceso de las hormonas tiroideas. En la enfermedad de Graves, el propio receptor de hormona estimulante de la tiroides es el autoantígeno principal y responsable del hipertiroidismo. Entonces, la glándula tiroidea está siendo constantemente estimulada por los anticuerpos circulantes, se unen al receptor de la hormona estimulante de tiroides y la secreción hipofisiaria de la hormona estimulante de tiroides está suprimida por la elevada, producción de las hormonas tiroideas. Entonces, estos anticuerpos estimulantes de la tiroides provocan la liberación de hormonas tiroideas y de tiroglobulina principalmente. Entonces, estimulan la captación de yodo, la síntesis de proteínas y el aumento de la glándula tiroidea. Entonces, no, ahí lo que falla principalmente es la regulación. Entonces, en términos globales, bueno, y perdonen un poquito el dibujo tan simplista, pero pueden buscar ustedes, por ejemplo, los exoftalmos, y son personas que tienen los ojos como parecieran que se van a salir, ¿no? Incluso de que están muy saltones. Y el bocio, pues el tamaño puede ser muy variable. Ahora, reitero, aquí la función principal que estábamos revisando nosotros, pues es esta parte de cómo se producen las hormonas tiroideas, porque a partir de ahí podemos explicar, ¿no? De si la hormona está, si la glándula está creciendo en algunas razones, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de yodo, llega a crecer para captar el yodo existente. Entonces, ahorita no nos vamos a ir por esa parte, nada más se llevan de actividad revisar qué alimentos están aconsejados y desaconsejados en el hiper e hipotiroidismo. Y por ahí, pequeño dato de investigación, bueno, no es actividad esta que les voy a mencionar. Siempre revisen, por ejemplo, la sal cuando ustedes estén en el supermercado, sobre todo diré nombres, ¿no? De la marca La Sal Fina, ustedes se van a dar cuenta que algunas tienen el colorcito amarillo y otras tiene el colorcito rojo. Resulta ser que en ciertas zonas de México pues el acceso al yodo es difícil. Entonces se encontraban problemas
tiroideos derivados de este déficit de yodo. ¿Qué se hace? Se agrega yodo a la sal. Entonces es común, sobre todo en ciertas partes de la República Mexicana, que encuentren determinado tipo de sal. Perdonen ahorita, pero no recuerdo muy puntual cuál es cuál, si no mal recuerdo la que está. Denme un segundito para mí. No. Mm. Ay, es que, ¿saben qué? Me metí a la NOM por quererlo buscar fácil, pero pues no está tan fácil. No, si no mal recuerdo, les digo, la rojita es la que está talle, que de hecho aquí es importante que se mencione, y sobre todo porque se puso mucho tiempo en tendencia la sal, por ejemplo, ahorita la sal yodada, la sal rosa del Himalaya, o de pronto por ahí llegamos a encontrar otros tipos de sal que muchas veces no contienen. Entonces, dependiendo la zona de la República donde ustedes se encuentren, sí se puede aconsejar o no, y dependerá de las características también del paciente, pues sobre todo el presupuesto. Ustedes comparen el costo que tiene un kilo de sal normal, incluso un kilo de sal de mar, que la sal de grano, que es de lo más accesible, a diferencia de un kilo de sal rosada, pues sí es muchísima la disparidad que podemos encontrar en este sentido, ¿no? Entonces, como algo tan común, puede ahí influir bastante en la salud de las hormonas de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, se queda de actividad de esta tablita, ¿no? De alimentos aconsejados y desaconsejados en el hiper e hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Y de nueva cuenta nos estamos viendo el día y la hora que nos corresponde el siguiente sábado 21, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan ustedes, estoy pendiente por mensajito, y una disculpa. Comparto en la presentación el link del video. La verdad es que está súper resumidito, muy sencillito para que permita, ¿no? Que se conjunte esta parte de el cómo es que se secretan las hormonas tiroideas, y pues ustedes tengan mayor dominio, ¿no? Principalmente. Entonces les mando un saludo y que estén muy bien.